Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Y las tinieblas y lo lúgubre y los monstruos están sueltos en este octubre de terror en el Jardín de Franco con Franco Felice. En este caso, un film, maldiciones, una inspiración, texto, prosa. Franco Felice, ¿cómo abre las compuertas del terror en este octubre tan particular? ¿Qué hace, Tevi? Me dio más miedo toda tu presentación que lo que tuve que leer. O sea... Suele pasar. Sos un narrador nato del género. Sos un laiseca... Bueno... salvando una distancia, ¿no? Sí, Hay un poco más cuidado. Lai húmedo más que lai húmedo, claro, no, sí. Pero has hecho una introducción que no te voy a decir que es para enmarcar, pero que ha quedado muy bien. Muchas gracias. Por favor, a vos por estar aquí. Bueno, gracias. ¿Querés hacer una presentación o algo? Quiero decir dos cosas. Lo hicimos 180 veces y nos trabamos en la mitad. Quiero decir dos cosas. La primera, tomé té rápido y estaba un poco caliente, así que me estoy recuperando. La segunda, octubre es el mes de terror en el Jardín de Franco, y en este caso, en el Jardín de Franco y en otras latitudes, pero acá nos importa, porque estas tinieblas no son en vano. Acá es más terrorífico. Acá es más terrorífico, porque Franco hablará siempre de una novela, de un film, de un hecho que acontece en el terror y en sus intereses. En este caso, un film y una historia detrás. Una historia detrás, un film que te diría que incluso... peco, y cuando digo peco es un verbo que uso a propósito, en este caso ya verás por qué, pero me parece que hasta es incluso más terrorífica la leyenda detrás de todo lo que vamos a hablar que la película en sí, ¿no? En este caso, bueno, ya lo acabo de decir, es una película, tiene una relación con la literatura, pero es un poco particular, ya la explicaremos un poco mejor. Estamos hablando de la profecía o The Omen, como cuyo título original se la conoce. La profecía se la ha traducido en toda Hispanoamérica y en España, y así se la conoce aquí. Pero bueno, The Omen, a veces tengo como este conflicto, ¿no? Si decir los títulos originales o si decir las traducciones, pero vamos a decir la profecía, por así nos entendemos y es un poco más... Está muy incorporada, es un poco más fácil de llevar. Sí. Es una película que, podemos empezar hablando rápido, ¿no? Es una película del año 1976 que un poco como que llega al cine, llega a la gran pantalla, gracias a ciertos impulsos que había habido dentro del género de terror un par de años antes, ¿no? Recordemos que estamos en 1976... 8 años antes, en 1968, se estrena una película que marca un poco un antes y un después en lo que es la temática de terror que vamos a abordar hoy, que la película es El bebé de Rosemary, o de Rosemary, también siempre tengo ese problema con la acentuación en Rosemary, que un poco como que trae a colación, se la adjudica como la primera película que trae un poco a colación esta idea de lo macabro que está más allá de lo que uno puede ver, y esta relación un poco, cuando digo lo macabro de lo más allá de lo que uno puede ver, me refiero a este mal, a este terror que no es palpable a simple vista, sino que se esconde tras algo, ¿no? Como que está sumergido en alguna superficie y que en algún momento va a salir, o que está la amenaza presente. Y también a su vez establece una relación muy interesante y de la cual soy admirador nato, que es esto de la relación con el satanismo y con la religión, ¿no? En el cine de terror, lo cual le empieza a dar un poco de lugar a lo que se llama el cine de terror ocultista, ¿no? Son etiquetas que han sido más que nada creadas por la prensa o por algunos espectadores como para darle una etiqueta a todo, pero son como este tipo de cosas películas de terror que se encuentran ligadas a la religión y al oculto, que es una relación que no es inocente, porque esto aparece en un momento en el cual, en Estados Unidos principalmente, había como ciertas tensiones en los ámbitos religiosos, sobre todo en el catolicismo, en el cristianismo, ¿no? Estaban estas tensiones que por un lado venían de la pérdida de fe en ciertos sectores. Recordemos que durante los 70 hubo una gran decrecimiento, podemos decirlo así, de lo que fue la fe religiosa. Había como cierto levantamiento, entre comillas, de lo que era la creencia, y también algo que a los religiosos ortodoxos del momento les molestaba y les causaba mucho más miedo que todo esto que te acabo de decir, que eran ciertas tendencias provenientes de Medio Oriente que venían a mostrar como una suerte de religión alternativa, ¿no? Sí. Recordemos que esto en la década del 70 era bastante común, y es algo que muestra no tanto el bebé de Rosemary en 1968, sino... si esperamos unos 5 o 6 años más, cuando en 1973 se estrena El Exorcista, basado en la novela de William Friedkin, que ya hemos hablado alguna vez de ella, esto como que empieza a ser mucho más notable, ¿no? Hay como una amenaza a través de la religión, ¿no? ¿Por qué de un día para el otro el cine de terror empieza a utilizar la religión como herramienta para asustar y para contar una historia? ¿Es algo puramente ficcional o es algo que tiene un significado y una historia real detrás? Entonces empiezan a ver, obviamente que acá estoy nombrando las tres más importantes, ¿no?
si bien ninguna de las dos es el objeto de esta columna, no puedo no hablar del bebé de Rosemary y de El Exorcista antes de hablar de La Profecía. La Profecía es un poco como que culmina y termina de darle un cierre a eso, pero hubo muchas películas que tomaron esta temática de la religión dentro del terror, y obviamente que si hablamos de terror y religión, lo primero que se nos remite es el diablo, es la figura del diablo, es la sociedad amenazada, la humanidad amenazada, y todo esto como que termina de cuajar cuando se estrena La Profecía en 1976. ¿Ibas a decirme algo? No, me quedaba pensando en la etapa apertura hoyo, apertura New Wave, New Age, Sí. esa filosofía que caminaba tanto, un poco también en combinación con el movimiento hippie, Sí. y estas películas que muestran las antípodas de esto, una cara completamente mucho más, me sale decir, no sé si agresiva es la palabra, pero es un extremismo de la religión que Sí, conmovía a ambas extrema. partes por igual. Exactamente, y que también en un punto como que venía a plantear que el tiempo de la religión, podemos decirlo, yo soy una persona, no sé mucho de religión, pero un poco como que se venía a plantear que el tiempo de oro de la religión, o ese gran Claro. momento como que, mira, hay guerras, hay hambrunas, hay pestes, es como que algo está pasando. Decirlo hoy en día suena tonto, suena hasta ingenuo, porque igual sigue siendo una discusión que al día de hoy sigue corriendo, pero pensemos esto hace 50 años, Sí. donde era como, bueno, la sociedad era otra, los consumos eran otros y el entretenimiento era otro. Por eso cuando se estrena La Profecía en 1976, una película que dirigió Richard Donner y que fue escrita por un guionista, la historia es interesante porque la escribe un guionista llamado David Seltzer, pero a la vez que escribe el guión para la novela, para la película, comienza a escribir una novela. Por lo tanto, es un poco difícil establecer si La Profecía está basada en una novela o si la novela es una novelización en realidad de la película, porque medio que se escribieron al mismo tiempo y por la misma persona. Entonces, como que aprovechando el envión comercial, dijeron, bueno, vamos a sacar la película, y creo que una semana antes o una semana después, no está muy claro, por lo menos los archivos que estuve viendo, no está muy claro si salió la novela. La novela que se tradujo en español recién muchísimos años después y que pasó a ser casi un material de culto porque no trascendió mucho, porque la película podemos decir que la opacó, ¿no? Pero de todas formas es interesante ver cómo esto que te dije de este autor de La Profecía, vamos a decirlo, su nombre es David Seltzer, un escritor y guionista no muy conocido, de hecho no tiene demasiada producción, pero La Profecía es como su gran obra. Él contó en una entrevista años después que en una charla que tuvo a comienzos de los 70, antes de que La Profecía exista, con un embajador religioso de no sé dónde, y cuando digo no sé dónde, no quiero parecer poco profesional, pero si no, viste que los cargos religiosos son súper complejos de establecer. Sí. Uno es el cura de tal lado, el otro es el apóstol, el otro... Lost in Translation. Sí. Exactamente, Lost in Translation, justo. Él comenta que hablando en un encuentro social con una de estas personas, una de estas personalidades de la religión cristiana, en un momento se le prende la lamparita porque esta persona de la religión le dice: qué extraño sería, qué terrorífico sería que el anticristo esté caminando entre nosotros con la forma de un niño y que nadie se dé cuenta, que camine por donde nosotros mismos caminamos. Claro. Y que no lo notemos, porque nosotros estamos acostumbrados, bastante interesante lo que dice el pastor, ¿no? Vamos a decirle pastor. Bastante interesante porque nosotros, decía, estamos acostumbrados a entender una interpretación del Apocalipsis gracias a la Biblia, gracias a las Santas Escrituras, pero ¿qué pasa si no es tan así como la Biblia lo dice? O peor incluso, si nosotros estamos viviendo ahora el momento que la Biblia describió como el apocalipsis, por diferentes cosas que pasan en el mundo. Entonces, en ese momento a Seltzer, recordemos el autor, un poco que se le prende la lamparita y comienza a hablar con otros productores y comienza a hablar con el que finalmente sería el director de la película. Cuéntame más. Claro, fue como, empezó a hablar con gente del ámbito cinematográfico para empezar a darle forma a lo que fue la película, La Profecía. Recordemos 1976. ¿Y de qué trata La Profecía? El argumento es conocido y ha sido como una suerte de parteaguas en todo el género. Un matrimonio, de hecho es un matrimonio de clase muy alta. Él es un embajador y ella es, bueno, sería la primera dama del embajador, no sé, la mujer, una cosa así. Bueno, están por tener un hijo. La película comienza con él yendo al hospital a ver a su hijo recién nacido durante una noche, un 6 de junio, esta fecha no es aleatoria. Y cuando llega, bueno, la mujer está durmiendo, está luego del trabajo posparto, y se entera él que su hijo murió, ¿no? Le dicen así, realmente, miren, su hijo falleció, no pudo ser, su esposa no lo sabe, está dormida. Comienzan a haber ahí elucubraciones entre los médicos y uno de los curas del hospital para decirle, mire, lo que nosotros podemos hacer, obviamente entre nosotros, sin que su esposa lo sepa, nosotros le podemos dar en adopción a un niño que nació hace también pocas horas y que su madre murió. Entonces quedaría como un secreto entre nosotros y usted, y su esposa nunca sabría esto. Empieza toda la cuestión de las contradicciones en él, ¿no? Porque su esposa, él la ama, no le puede mentir con eso, pero realmente prefiere hacerlo antes de ver a su esposa destruida anímicamente por la muerte de su hijo recién nacido. Entonces acepta. Lo acepta y bueno, sin miramientos dice, este es nuestro hijo, y lo crían, y bueno, es un niño que va creciendo en
situación, digamos, holgada económicamente, porque es hijo de embajadores, tiene todos los beneficios que puede tener un niño, no es un dato menor este, y bueno, le pone un nombre que es Demian. Un nombre que pasó a ser una suerte de chiste, Demian, o Demian como le decimos acá. Es como Damián pero con E. Sí, Demian sí. pasó a ser como un chiste de los niños que se portan mal, ¿no? Porque resulta que este niño empieza a mostrar a medida que va creciendo, y en especial cuando cumple 6 años, que es un niño bastante particular. El número 6. Es un niño bastante particular, tiene como una mala vibra, diría, ¿no? Y no quiero decirlo de entrada, pero está como que lo ven y los otros chicos se le alejan. Uno ya se imaginará que no es que huele mal, sino Sí. que tiene cierta carga negativa sobre él. Y bueno, su padre se empieza a dar cuenta cuando el niño este cumple los 6. Que recordemos que el padre en un punto también como que dice, bueno, ya está, listo, es mi hijo, lo adoptamos y mi mujer no sabe y listo. Cuando el niño cumple 6 años se empiezan a dar cuenta que el niño es un tanto especial en el mal sentido, que es muy retraído, que los animales a veces se le acercan y él se va, o que él está en el zoológico. Por ejemplo, hay una escena muy famosa que él está en el zoológico y que él llama a los animales y los animales se acercan y se enloquecen y se van. Como que nos empieza a asustar un poco y bueno, un montón de personas le empiezan a merodear alrededor a este embajador, al protagonista, digamos, para decirle, che, creo que tu hijo, viste, no me quiero meter, pero... ¿Qué onda tu pibe? Claro, viste, me parece que es medio raro, es medio peligroso. Puede ser que... Fíjate si abajo del pelo tiene una marca, algo. Sí. Lo cual él comienza a investigar. ¿Ve mucha tele? Claro, y como que no lo quiere aceptar. Aparte, en el cumpleaños se suicidó la niñera, ¿viste? Es como que... O supuestamente él la indujo al suicidio. Bueno, vamos a ver si antes del psicólogo podés hablar con él. Y comienzan a aparecer estos personajes como que le tratan de decir, che, esto está pasando. Y cada personaje que intenta hacer entrar en razón al padre muere de una manera espantosa, ¿no? Como también diciendo, bueno, acá alguien está metiendo la cola. Claro. ¿Quién será el que está metiendo la cola? Porque, nada... la idea es que el padre nunca termine de aceptarlo o que nunca termine de reconocer que su hijo es el anticristo, vamos a decirlo Claro. lisa y llanamente. Entonces cada persona, ya sea un cura, un periodista o conocidos que le dicen, bueno, mirá, esta es la prueba de que tu hijo es el hijo del diablo, que tu hijo es el anticristo, de que la llegada del anticristo ya está en la tierra, esa persona muere de formas espantosas, que bueno, en la película no la quiero contar porque no quiero spoilear nada a nadie, pero en la película se muestran de forma bastante gráfica y yo las considero quizás algunas de las muertes iniciáticas que vi yo en el cine, porque es una película que la vi muy de niño. Y bueno, esa es otra historia, ¿no? Ya contaré más adelante por qué vi la profecía y todo lo que acarreó después de eso. Pero bueno, comienza esta batalla entre el bien y el mal, ¿no? El bien encarnado, podemos decir, desde el lado del padre, tratando de entender que su hijo es el anticristo y que hay que salvar a la humanidad de él. O sea, que ese niño ha venido acá a terminar con todo. Y el lado del mal, el lado del diablo, que es el propio Demian. Es interesante porque esto que vos comentabas, la negación del padre y cómo la gente que lo intenta persuadir va cometiendo suicidio. Sí, suicidio o muerte. O muerte. Es un modelo de desarrollo que varias películas no han copiado. Pero sí es como uno puede ver el esqueleto, la influencia de esto en diferentes films que siguen hasta ahora. Sí, totalmente. Este formato. Totalmente. El niño, un poco la profecía también. Creo que la importancia cultural que tiene y el gran legado es la del niño maldito, Claro. la del niño, porque en el cine de terror, incluso hoy en día, el niño extraño pasó a ser una suerte de antagonista. Lo vemos quizás en películas más comerciales como La Huérfana, Sí. o en, no sé, nombrame otra que haya un niño. Está la de Mamá. Está Bueno, la de- Mamá, claro, son como que los niños en el cine de terror no suelen ser tan buenos como en el resto de la Claro. cinematografía, ¿no? Entonces la profecía me parece a mí, esto lo digo más que nada una opinión personal, en la profecía es como que se instala eso, como que el niño puede no ser bueno, y en este caso no es que no es bueno, es el anticristo, o sea, es alguien que ha sido ya mencionado en la Biblia, y que también, un poco saliendo de la película, ayudó quizás esta aparición, esta recreación cinematográfica de lo que es el anticristo, a que todo este clima de religión se vea más convulsionado. ¿Viste lo que hablábamos antes de la crisis de la fe? Sí. De esto del pastor hablando, diciendo qué es lo que ocurriría? Imagínense. Si camina entre nosotros. Si el anticristo es un niño que camina entre nosotros, pero que aparte, quizás nosotros ahora mismo, lo más terrorífico me parece a mí de oír, es quizás si nosotros estamos ahora viviendo lo que en la Biblia se considera, en las Sagradas Escrituras, se considera el Apocalipsis, ¿no? Y entonces ha habido, después de que se estrena la película, recordemos, no voy a decirte que revolucionó el mundo de la discusión religiosa, pero hubo varios, no sé, te puedo nombrar de invitados en programas televisivos o periodistas, que hicieron una suerte de ensayo y de análisis de, bueno, qué influencia tiene hoy en día en la sociedad contemporánea, recordemos 1976, una película que tiene como principal objeto, como principal tema, al anticristo, al diablo, en un momento en el cual estamos cegados con la religión, o que ha habido gente que ha cometido barbaridades en nombre de Dios.
¿Es tan importante que aparezca esta película en este momento? Entonces, como que se abrió todo un análisis detrás de La Profecía, que bueno, eso conllevó que haya secuelas que son muy malas todas. La única película que vale de La Profecía es la primera. La 2, la 3, la 4 realmente son poco recomendables. Y en 2006 se estrenó una remake, que fue un poco como también la puerta de entrada o el recordatorio de la película original para las nuevas generaciones. No está mal, la remake de 2006 no está mal, no es una película tan olvidable como puede ser la 2, la 3 o la 4 de la saga original. Pero por supuesto que acá estamos hablando de la número 1, que es la original, claro. La película de 1976, dirigida por Richard Donner, que es como, más allá de ser un clásico del terror y de una de las mejores películas de terror, de hecho hay una extraña lista que confeccionó la revista Variety en los 90 y la nombró la 8ª película más terrorífica de todos los tiempos. No sé qué parámetros se utilizará para decir qué película es tan terrorífica a comparación de otra, no sé, sentarán gente en el cine y verán cuánta gente salta, la presión cardíaca que tiene en el momento de tal escena, realmente no lo sé, pero la Dross. Claro, Dross, exactamente, pero se la considera la 8ª película más terrorífica de todos los tiempos. Es una película realmente muy fuerte en todo sentido y un poco tiene que ver esto con la principal historia que te quería contar, que es la que me interpela a mí y la que en un llamado al egoísmo voy a contar. Tenemos un mensaje para vos, Franco. Oh, hola. Oli. Hola, o sea, para todos, en realidad. Sí tiene que ver, en realidad hay un estudio para ver qué tan terroríficas son las películas, que tiene que ver con unos aparatos que te ponen como en el corazón y también depende de la frecuencia cardíaca que tengan determinadas personas viendo la película, que se determina, digamos, qué tan de terror es. Claro, o sea, podemos decir que realmente es una cuestión médica. Sí. Y ahora una de las que están en boga, que supuestamente es como de las más terroríficas de toda la historia, no coincido, pero puede ser, es Sinister, por ejemplo. Sinister da mucho miedo. ¿Sí? Sí, da mucho no me parece miedo. Tanto, pero bueno, es una gran película igual. Es una gran película, a mí me dio mucho miedo Sinister. Y hoy está, creo que primera en el top 5 de películas que más miedo dan, pero en relación a eso, de hecho, voy a tratar de encontrarlo en otro momento, hay justamente como un gráfico donde además te dice justamente de esas 5 primeras películas cuál es la frecuencia cardíaca más alta, claro, que se... Un holder le claro, en determinada escena. Claro, en determinada escena. Bueno, es un poco la medicina y la ciencia a favor del cine de terror. Es que bueno, me parece. Bueno, gracias Tuti por el aporte. A mí me parece que Sinister es una película muy terrorífica, eso sí lo voy a decir. Quizás yo quede como un cagón, pero Sinister es una película que a mí me dio mucho miedo. La vi hace mucho... ¿Cómo? Y antebanca. Sí, no, realmente es una película bastante fuerte, pero La Profecía tiene este aura de desesperación y de fin, digamos, como de fin de ciclo, de fin de la humanidad, claro, que realmente lo hace muy terrorífico, acompañado por la música. Tiene uno de los soundtracks más terroríficos que escuché en mi vida, Ave Satani se llama la canción. Si alguien la quiere buscar, no la escuche de noche porque realmente es horrible. Y de todas formas te quería contar un poco también, siguiendo el espíritu de la columna y corriéndome de la película, de lo que es estrictamente cinematográfico. Sí. Yo cuando era muy niño, te estoy diciendo a los 8 o 9 años, por algún motivo que no recuerdo y que no quiero recordar, me topé con la historia de La Profecía. No recuerdo si fue en una revista de cine, que seguramente era La Cosa, sí, o si era quizás en algún canal de cable, pero llegó a mis manos y a mis oídos y a mis ojos lo que era la historia de La Profecía. Y a mí no te puedo explicar el miedo que me dio, insisto, esto yo tendría 8 o 9 años, el miedo espantoso que me dio la historia de saber que existía una película así, y más allá de eso, tuve como una malsana obsesión de sentir que la película era como que yo iba a prender la tele y le iban a estar dando, ¿no? Sí. Era un poco, tiene mucho que ver con el miedo infantil, ¿viste? El miedo infantil que uno se persigue, que a la vez está como sugestionado todo el tiempo. Cuando sos muy niño, realmente me había pasado con eso, y llegué a un punto en el cual, esto que voy a contar, insisto, es una historia de terror real, me pasó a mí, lo juro, no está guionado, no es para hacer la columna más interesante. En el año 2008, yo me voy de vacaciones con mi familia a San Clemente del Tuyú, es donde está Mundo Marino, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Paramos en un hotel, tuvimos unos pocos días, así que nos quedamos. Y esto lo juro, no con una mano en el corazón, porque hablar de La Profecía con una mano en el corazón para mí es yeta, pero yo estaba en el hall del hotel revisando los libros, estaba la tele, viste que hay una parte en los hoteles donde la gente se sienta a tomar café. El salón compartido. Sí. Y te puedo jurar que cuando me pongo a ver los libros encontré la novela de La Profecía. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo, y también por eso quería hablar de esto, porque encontré la novela, la agarré en todo el terror que tenía yo en mi cabeza de niño. Ahí tenía un poco más, creo que tenía 10 u 11 años. Wow. La agarré y dije, no puedo creer que encontré esto. Ya una mezcla entre sorpresa y terror. Novela, guión novela. Novela, guión novela, película novelizada, díganle como quieran. La encontré, fue la única vez que la tuve en mis manos. Después no la encontré nunca más, no la pude leer. Pero el impacto de saber que yo venía con el trauma, podemos decir, de La Profecía durante años, a mi más tierna infancia, digo.
Y un día irme de vacaciones y encontrar encima en un hotel... San Clemente. Sí, aparte un hotel viejo, un hotel como no era un 5 estrellas, pero un hotel amable. Ahora fue una biblioteca. Cosas No, así. no. Claro, vos decís una biblioteca, bueno, tenés más posibilidades porque hay Claro. miles de libros. Te estoy hablando acá del hall de un hotel que habría, no sé, 50 libros. Encontré la novela y realmente fue un golpe tremendo para mi infancia. En ese momento ya era un preadolescente, pero reviví ese terror. Y a su vez es muy extraño porque una película que para mí fue como el inicio, a nivel personal, junto con El Resplandor, te podría decir, de lo que es mi fanatismo y mi interés por el cine de terror, que me haya hecho tan mal de niño y que de grande me fascine tanto, es una de las cosas que ni la ciencia ni mi psicólogo pudo establecer. Mi ex psicólogo, porque ya no voy. Pero realmente fue algo que al día de hoy lo pienso casi con ternura, porque uno dice, bueno, cuando sos niño, por supuesto, sos mucho más permeable a estas cosas. Sí. Después de grande lo ves de otra forma y te sabes que es una película, sabes que es una ficción y todo eso. Pero nunca dejó de sorprenderme cómo me sugestionó de niño la historia de la profecía. Y cómo al día de hoy me gusta tanto, a tal punto que hoy viene con la remera de la De profecía. verdad. The No, Omen. No sé si se puede ver, no me voy a parar, pero Sí, se distingue. Corriendo que el micrófono. se Ahí. distingue. Ahí, mirá. Con el niño maldito y. Con Demian en el Demian. cementerio, exactamente. Gracias a quien me regaló la remera de vuelta. Gran remera. Pero la traje también a propósito, porque dije, bueno, ya que no llevo la novela, pero que estamos en fecha, vamos a ir con... ¿Viniste caracterizado? Vamos a venir caracterizado, vine con la remera, pero de todas formas, insisto, más allá de cuestiones personales y de todo lo que hemos hablado, hay un aspecto muy interesante y que me parece que es el más terrorífico de todo esto, Sí. que se escapa de la película. Imagínate si ya hemos hablado de componentes terroríficos en la historia de la profecía, hay uno que estamos dejando de lado, que es la llamada, y tampoco es algo ficticio, de hecho se puede buscarlo, Sí. pueden investigar por ustedes mismos, es la llamada maldición de la profecía, que la maldición de la profecía es podemos decir, una leyenda o algo que realmente, en realidad ocurrió realmente. Es como una discusión que corre alrededor de la filmación de la película que conllevó para todos aquellos que trabajaban o para gran parte de los que estaban involucrados en la realización de la película una serie de eventos desafortunados, muy desafortunados te podría decir, tanto antes de que se empiece a filmar como después de que se haya filmado y también durante, lo que ha llevado un poco a decirle a algunos periodistas amarillistas o algunos fanáticos más trasnochados que estaba como el diablo tratando de que la película no se filme, Sí. desde cosas así que son graciosas, pero que en el momento uno las ve desde otro lado, ¿no? Como diciendo, no, el diablo no quería que la película se filme, entonces ¿qué hizo? Hizo esto. O después, por haberla filmado, listo, castigó a tal y a tal y a tal. Claro. A tal punto que alguna de las cosas que recuerdo al día de hoy es, por ejemplo, la suerte que corrió uno de los encargados del maquillaje en la película, que al año siguiente de haber filmado La Profecía estaba viajando en automóvil con su mujer por una de esas rutas de Estados Unidos que son ruta Sí. interminable, que no hay nada. Tiene un accidente, no se explicó nunca cómo, porque era el único vehículo que estaba en la ruta, perdón. Tuvo un accidente, la mujer fallece de una manera, o sea, no voy a ser gráfico, pero digamos que perdió la cabeza, por así decirlo. Dios. Y lo loco es que era la esposa del tipo que había trabajado en la escena donde alguien pierde la cabeza en la película, ¿no? Entonces está como ese guiño ahí medio macabro, y esto ya lo asegura él mismo, este encargado que te acabo de contar, cuyo nombre no recuerdo, tampoco trascendió mucho, pero según él cuenta, acá ya es un poco más escéptico, cuenta él que cuando empezó a caminar para buscar ayuda, encontró que uno de los carteles de la carretera, de la ruta, Sí. decía kilómetro 66.6. No. Esto lo no. dejamos a interpretación de cada uno. La historia existe, está, se puede buscar, la pueden encontrar. Hay otra también que me llama mucho la atención, que ocurre antes de que se estrene la película. Durante la filmación el equipo estaba buscando locaciones aéreas para filmar una escena en particular que después no se filmó. Y bueno, el equipo de la crew, como le decimos, Claro. alquila un avión, una avioneta, y bueno, comienzan a volar diferentes zonas donde lo iban a hacer. La alquilan, pero antes de volar, el dueño les dice, no, miren, no les puedo alquilar hoy la avioneta porque apareció otro hombre que me dio una oferta mayor y discúlpenme, pero yo trabajo de Sí, esto, sí. se las doy mañana. Hoy me paga el doble, así que viaja él. Bueno, lo hacemos mañana, qué sé yo. Cuestión que arranca, comienza a andar la avioneta. En un momento la avioneta estalla. El multimillonario que iba viajando en ella, que fue el que pagó, murió carbonizado en el momento. Así que fue un golpe de suerte. Y la tercera, que quizás te podría decir que es mi favorita, es esta en la que, como vimos recién en la escena donde aparecen los animales,
como en todas las películas, suele haber un stunt, digamos, una persona encargada de... Ahí están los animales. Una persona encargada de cuidar a los animales para que... no se morfen a nadie. No se coman a nadie, no pase nada de esto. Y una de las escenas, justamente acá estamos viendo la escena de los mandriles. La escena original no estaba guionada con mandriles, sino que estaba guionada con leones. Pero ¿qué pasó? Una semana antes le llega al director la noticia de que no van a poder usar leones porque los leones se comieron al cuidador que iba a ser el encargado de trabajar en la película. Así que le dijeron, mirá, te doy mandriles. Y en medio de toda la faena fílmica dijeron, bueno, dame mandriles. Pero originalmente iban a ser leones que murieron, que mataron al cuidador. Una semana antes, aparte. Una semana, 4 días antes, le avisan al director y bueno, tuvo que reescribir toda esa escena con mandriles. Hay muchas más de estas llamadas herramientas de la maldición de la profecía. Otra, rápido que cuento, el actor principal, Gregory Peck, al poco tiempo de filmar la película, tiene que ir a hacer un casting o una gira de presentación de otra película y también le cancelan el vuelo a último momento, creo que tenía que ir a Israel y el vuelo también lo alcanzó un rayo y se cayó el avión y murió casi la mitad de la tripulación. Diferentes cosas que le dieron lugar a la llamada La Maldición de la Profecía, que de hecho hay un documental sobre esto que salió en el año 2005, previo al estreno de la remake, que se llama The Curse of the Omen, o sea, La Maldición de la Profecía, que, bueno, explora mucho más en profundidad todo esto que te acabo de contar, que, insisto, el que quiera creer, que crea, pero que son hechos que ocurrieron realmente, son hechos que ocurrieron realmente. Que crea el que quiera creer que es una maldición, por supuesto, pero que son hechos que de verdad ocurrieron, son hechos que de verdad ocurrieron. Tremendo. Es tremendo y es tan terrorífico o peor que la película. Se suma Capitán Milanesa, Richard Donner, eso no lo sabía, director de Superman, Arma Mortal y Los Exacto. Goonies, entre otras. Viene mi vieja, Daniela Álvarez, que nos saluda y dice, hola, escuchando. Y tengo un mensaje anterior de Miles Blick, que es un oyente que cuando aparece es porque... Si hay alguien que tipo el nombre 666 no lo digas. Porque... No, Miles es de confianza. Ah, ok. Cuando aparece Miles es porque el contenido al aire es bueno. Okay. O sea, es garantía de confianza. Que dice, buenas, adhiero absolutamente a la chocotorta cumpleañera. Al principio que quedó muy... Rompió el hielo. Claro. Rompimos el hielo. ¿Tenés algo ahí entre tus manos, Franco? Sí, es una pequeña reflexión que no es mía en realidad, sino que es de uno de los que gurús. es de todos. No, es de uno de los gurúes del género, o sea, no tiene que ver propiamente con la profecía, como para darle un cierre más formal. No tiene que ver propiamente con eso, sino que más allá de lo que hemos hablado y aprovechando que estamos en esta primera emisión del mes del especial de terror, sí. Son unas palabras de John Carpenter. John Carpenter es uno de los directores del cine de terror más importante de todos los tiempos. De hecho, mi película favorita de él es The Thing, La Cosa, que alguna vez hemos hablado acá hace no mucho. Y bueno, es también creador de muchísimas, junto con David Cronenberg y Wes Craven, se lo llama las 3C del terror. Es uno de los directores icónicos, John Carpenter. Y hace poco encontré un documental en el que él habla del cine y tiene unas palabras referidas al terror y a este peculiar amor que tenemos muchas personas por el género. Me gustaría leerlo, es un fragmento demasiado cortito. Y dice: el terror siempre ha sido el mismo y siempre estará con nosotros. Estuvo al principio en el nacimiento del cine. Es un género que se traduce alrededor del mundo. Un gran monstruo aparece en la puerta y cualquier persona, en cualquier país, se asusta. El terror es un lenguaje universal. Uno no quiere hacer películas de terror para ganar dinero. No quiere hacer películas de terror para ser popular. Uno las quiere hacer porque tiene historias para contar. Una idea se puede tomar cualquier momento que imagines, cualquier objeto que se te ocurra y hacer que la audiencia te acompañe. Siempre fue y siempre lo será. El horror vivirá por siempre. John Carpenter dijo esto, me parecía indicadísimo, no solamente por la temática, sino también porque John Carpenter, ¿no? Estamos hablando de uno de los gurúes del género. Ha sido un inicio, un saque inicial. Dejaste la vara. La cagué mal cuando dije el olor. No, igual, perdón. El terror puede tener olor. Es que yo pensé en eso. El olor a horror. Puede ser. A tumba, lúgubre. No, claro, sí. No, por favor. De paso, por supuesto, vean a John Carpenter, que es, imprescindible. Va por la calle ahí. Carpenter. Ahí está. No, realmente, hay anécdota, hay historia de la historia. Hay historia de Franco, tipo, hay la creación. Claro. O sea, realmente por todos los polos ha llenado este inicio, este debut del Octubre del Horror en el Jardín de Franco. Bueno, la vara queda altísima, sé que la vas a superar, pero... Esperemos. Mi Franco de 9 años está horrorizado, pero agradecido. Me parece muy piola y me habla muy bien de vos que no hayas considerado usurpar el libro. Sí, no, también pensé un poco en eso. Ya he tenido, bueno, vos conocés la historia. Yo tengo un ejemplar del Exorcista, un primer ejemplar en español, que yo tengo la teoría de que está maldito, ya lo hablamos alguna vez. Heavy. Alguna vez lo traje y hay toda una historia macabra alrededor.
pero creo que con uno me alcanza. Ya 2 libros malditos no quiero. Ya con uno tengo suficiente. Se empatan entre ellos. Sí, ya se empatan. La idea es no ponerlos cerca, pero ya los tengo ahí. Pero de todas formas, también muy sorprendente no pensar que hace 16, 17 años lo que no me permitía dormir y me quitaba el sueño y me hacía estar todo el día asustado, hoy termina siendo el tema principal de la columna. Es interesantísimo. Una manera de exorcizar un tema, justamente hacerlo columna. Frase de Víctor Hugo Morales. De Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales. Franco, gracias por habernos acompañado. ¿Te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre. En este, que no va a ser tan terrorífico, pero... Ya ahí vamos a tener que hablar de pum para arriba ahora. Sí. Quedó todo mal, ya me están mirando todo con cara de culo. No, estamos asustados. Están todos asustados, yo también. Es Franco Felice en el Jardín de Franco, en el primer episodio, primera entrega del especial terror. En este caso, bueno, justamente la profecía protagonista. Véanla. De esta columna. Véanla, a torrentear. Creo que no está en ninguna aplicación, mejor, eso impulsa la búsqueda. Sí. Así que véanla que nada, no se van a decepcionar.